Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Yo soy Ischel Palacio Yo soy Majo Roble, y el día de hoy vamos a platicar sobre nuestros pacientes gerontes orejitos. o viejitos, sí. Ahí son los más hermosos. Mi segunda etapa favorita. Más o menos. No, los primeros para mí, los que siempre se van a ganar mi corazón son los cachorros, pero creo que ya después de los cachorros, pues los viejitos. Ay, es que un viejito así, que te dé ternura, que te vea con ojitos de amor. Ay, sí, son demasiado tiernos. Sí. Sí, no podía refutar todo esto, la verdad, sí. Sí, la verdad, sí. Pero más o menos, ¿a qué edad podríamos empezar a considerar que un paciente ya está entrando en una etapa geronte? Pues yo creo que un buen promedio sería entre los 6 y 7 años de edad. Esto pues va a variar dependiendo de la especie o de la talla del paciente. Obviamente no es lo mismo un gato que un gran danés, ¿no? Claro. Pero pues creo que puede ser un buen promedio, 6 7 años. Y esto tiene que ver más con las enfermedades que se empiezan a manifestar que con el tiempo de sobrevida. Porque pues muchas veces los propietarios se asustan, ¿no? Cuando les dices es que pues su paciente ya empieza a considerarse geronte y empieza a considerarse viejito. Es como de no, pero entonces ya se va a morir. Pues no, o sea, no tiene que ver con esto, pero sí empiezan a manifestarse enfermedades que son degenerativas, que son crónicas y pues que definitivamente tenemos que empezar a prestarles cuidado y es por eso que empezamos a considerar los gerontes en estas etapas o en más o menos a estas edades. Justo. Creo que antes de poder empezar a hablar sobre este tipo de enfermedades, hay que hablar sobre los cuidados que este tipo de pacientes o de mascotas, en el caso de muchos de nosotros, en casa llegamos a tener porque siento que como tutores no dejamos de verlos como cachorros. Nunca. Entonces, obviamente para nosotros, aquello que es rutinario, sobre todo perros que tienen un tiempo de ejercicio muy elevado, que se van a correr con los tutores o que hacen bici y los tutores se llevan a los perros corriendo, llega una etapa en la que ellos, por darnos gusto, y también siento que porque a ellos les gusta mucho, y lo hablo por experiencia, pues ya personal, porque justo ahorita está súper reciente que uno de nuestros perros, pues empezamos a notar que le costaba un poquito de trabajo, y de verdad que fue una tontería por el cual nos dimos cuenta, pero empezamos a notar que su respiración empezó a ser un poquito más agitada después de que jugábamos. Y es que es una cruza de border collie, entonces saltar, correr, todo este tipo de actividades para él es lo máximo y le encanta. Y sí tratamos de como familia darle cierto tiempo de juego, pero llegó un punto en el que de repente ya su respiración fue muy agitada. Obviamente fuimos a hacerle todos los estudios, cosa que ya habíamos platicado en un episodio anterior, de la importancia de hacer estos chequeos anuales generales para ver nada más que pues todo esté bien. En su caso, pues sí, ya vimos que tiene pues problemas en columna y obviamente pues esta respiración agitada es porque ya traía dolor. Y me cuesta mucho trabajo porque yo lo veo todavía y digo, es que es un bebé, o sea, Bebecito. todavía tiene mucho por delante, pero no, la realidad es que ya tiene 8, casi 9 años y ya no puede hacer las mismas actividades que hacía antes. Entonces yo también, como tutora, tengo que ser consciente y responsable de los cuidados que le tengo que dar. Entonces ya no puede saltar de la misma manera que lo hacía antes, subir y bajar escaleras como lo hacía antes, porque pues se puede lastimar más de lo que ya está. Y es muy difícil, creo que como tutor, poder procesar esto, de decir, ya tengo un viejito a quien cuidar. Sí. Y es importante tenerles paciencia, porque cambian muchas cosas, no solamente esto con la actividad, sino conductas en casa, ¿no? Hay situaciones que a lo mejor para algunos propietarios son más importantes que para otros, pero pues el hecho de que a lo mejor ya no haga del baño en donde solía hacerlo, en el que a lo mejor sus rutinas ya no están tan bien establecidas, en las que a lo mejor eh, simplemente ya no es tan activo dentro de casa, a lo mejor no tanto en irnos al parque y correr kilómetros, pero sí muchos tutores nos mencionan como es que
pues antes me seguía para todos lados y ahora se la pasa dormido, ¿no? Y esto es normal. Pues no normal, y obviamente siempre hay que descartar que haya algo más, pero pues sí puede ser asociado a la edad, ¿no? Y eso a temas que se empiezan a manifestar finalmente con la edad. Y pues es importante tenerles paciencia. Todo ese amor que nos dieron en los primeros años, creo que es aquí en donde más lo tenemos que retribuir, en donde más lo tenemos que recompensar, Claro. pues teniéndoles toda la paciencia que necesitan, todo el amor que necesitan y pues teniendo o haciendo las modificaciones que ellos requieren, ¿no? Que creo que sí es bien importante que pues finalmente pues son parte de nuestra familia y como parte de nuestra familia pues sí hay que adecuar ciertas situaciones también a lo que necesitan y a lo que va a ir necesitando conforme avancen en edad. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, entrando un poquito más en el tema de enfermedades, pues vamos a empezar a enlistar algunas de las más frecuentes que encontramos en pacientes ya de edad un poco avanzada, por así decirlo, porque como decías, el hecho de que a los 6, 7 años ya empecemos a considerar los gerontes no significa que vayan a vivir 8 años. Hay pacientes que nos han llegado a tocar, personalmente hablando, me han llegado a tocar pacientes hasta de 22, 23 años, que uno pensaría que no tienen tan avanzada edad, pero sí. Entonces, de las enfermedades más frecuentes que llegamos a encontrar en este tipo de pacientes, creo que la principal es enfermedad renal. Y no sé si la principal, porque va muy de cerquita con problemas cardíacos, ¿no? Con enfermedades valvulares, pero sí, Sí. definitivamente es de las más presentes. Y pues bueno, justo ahí la importancia de estar muy atentos a cambios de conducta en hábitos alimenticios, en hábitos de consumo de agua, no solamente a que dejen de tomar, sino que también empiecen a tomar más agua. Eso nos puede indicar definitivamente que hay un problema, a cambios en actividad, cambios inclusive en aromas, ¿no? Hay cambios en el aliento de estos pacientes. Obviamente lo ideal es no llegar a eso, porque eso significa que ya estamos en estadios muy avanzados, Exactamente. pero hasta eso puede llegar a sugerirnos que hay un problema. Y definitivamente el hacer pruebas rutinarias, como mencionabas hace un momento, cada año, inclusive yo diría cada 6 meses, nos pueden ayudar muchísimo a poder detectar cambios en esa química que nos sugieran que ya empiezan con enfermedades renales. No es lo mismo diagnosticar una enfermedad renal al inicio, cuando están en una clasificación en una escala del 1 al 4 en 1, que cuando ya están en 3, 4, porque ahí pues definitivamente ya no podemos hacer mucho. Claro. Y no con esto digo que se vayan a curar. La enfermedad renal no se cura, pero podemos controlarla, podemos ralentizar el proceso y podemos darles muy buena calidad de vida durante el mismo. Y qué bueno que tocas justo esa parte porque aplica para todas las enfermedades que son crónico-degenerativas, ¿no? No existe como tal una cura y esto aplica para enfermedades de insuficiencia renal, pacientes con enfermedades en corazón, pacientes incluso con enfermedad articular degenerativa. No va a existir una cura, pero sí existen pues protocolos de cuidado que nos ayudan a mejorar, como comentas, la calidad de vida. No van a curar la enfermedad, pero van a ayudar a frenar ese deterioro, ¿no? Así es, Dentro de una medida, pues, digamos, cautelar. así es. ¿Qué otra enfermedad creías que es relevante? Pues ahorita ya lo estamos platicando. Es muy frecuente en pacientes ya de edad avanzada, enfermedad articular degenerativa. Y creo que esto sí ya aplica para un porcentaje muy elevado de pacientes gerontes. Sí, y todos. Eso sí es importante. Es desde perrotes, perritos, gatos, y me parece bien importante recalcar gatos, porque creo que son una especie que en esta parte en particular, como de ortopedia, están en el olvido. No es como, no, mi gato no se enferma, no, a mi gato no le duele nada, y tiene mucho que ver con la conducta que tienen, ¿no? En donde ocultan muchas cosas, son pacientes demasiado estoicos que realmente
logran pues matizar mucho los malestares que tienen. Y creo que los problemas articulares son de los menos diagnosticados porque no los detectan los familiares o los tutores, pero tampoco muchos colegas lo hacen, ¿no? Y bueno, muchas veces me incluyo. Hay veces que, pues sí, me voy a revisar corazón, me voy a revisar abdomen, como otras cosas, pero realmente, confieso, no siempre tengo en mente como el revisar también articulaciones. Y sí que es importante. Sí, por supuesto. Y pueden ser cambios a lo mejor bastante ligeros los que podemos ver en casa, pero pues que al final sí se notan, ¿no? Y que en eso pues sí nos ayuda mucho el que los propietarios sean tan observadores como suelen ser los tutores de gatos, porque hay cambios de, pues es que antes se subía hasta el tercer piso de la torre y ahora ya nomás llega al segundo, ¿no? Y ahí como que como que cambió su lugar favorito y pues muchas veces no es eso, es que ya le duele llegar a situaciones o a lugares más altos. Exactamente. Sí, sí, puede estar muy siempre relacionado al dolor, que sí hay que comentar, ¿no? Luego los gatos tienen un umbral del dolor muy elevado, muy elevado. Entonces, por eso justo es difícil poder detectar en ellos algún problema. Ya dejando de lado que sea articular, problemas en general. Sí, sí que eso también, bueno, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que la signología a veces puede ser de verdad bastante, pues, ligera, bastante a veces absurda, pero pues realmente esos cambios pues sí nos pueden estar indicando que hay un tema. Sí, sí, totalmente. Otro punto pues bastante frecuente y bastante importante, ya lo mencionaba hace un ratito, pues son las enfermedades cardíacas. Eso lo vamos a ver más frecuente en perros de talla pequeña. No significa que sean los únicos y obviamente hay enfermedades cardíacas que también pueden ser congénitas, es decir, que nacieron con ellas, pero un porcentaje altísimo de perros de talla pequeña, mayores a 7, 10, 12 años, van a presentar enfermedad valvular degenerativa, que como su nombre lo dice, es una degeneración en las válvulas del corazón que pues nos pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Sí. Y el diagnóstico empieza con un examen físico, ¿no? Es súper característico que nos lleven al perro, a veces al gato, a consulta, lo escucho y tiene un sonido que no es normal en el corazón. Y así de fácil inicia el diagnóstico. No es lo único, obviamente siempre hay que hacer estudios complementarios, pero pues el llevar a nuestro paciente de rutina a revisiones nos puede ayudar justamente a hacer este diagnóstico. Justo. Creo que a mí, como me gusta explicárselo mucho a los tutores, es que, y vaya, no es que me quiera aquí hacer sentir como la experta explicando, pero es como lo que más me ha servido para que se pueda comprender de manera un poco más sencilla, y es que el corazón, digamos que es una pelotita, que tiene 4 cámaras, ¿no? Está dividida ahí en 4. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre cada espacio o entre cada cámara tenemos unas compuertas. Normalmente estas compuertas pues tendrían que cerrar de manera hermética para evitar que la sangre pase de la cámara 1 a la cámara 2. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando auscultamos estos sonidos extraños? Que tenemos cierto reflujo de sangre. ¿Por qué? Porque estas cámaras o estas válvulas más bien no están cerrando de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre sí pasa de la cámara 1 a la 2, pero tenemos cierto retorno de sangre. Y eso es lo que nosotros podemos auscultar. Y normalmente, pues ya en etapas muy tempranas, bueno, tenemos una clasificación en veterinaria para auscultar los soplos que va del 1 al 6. Normalmente pues ya podemos empezar a percibirlos de manera adecuada como a partir del tercero. En mi caso, en mi caso. En mi caso. Bueno, 2 o 3, la verdad es que sí. Pero cuando empezamos nosotros como médicos a escuchar estas cosas que no deberíamos normalmente de auscultar en el corazón, es cuando ya recomendamos hacer los estudios complementarios. Simple y sencillamente para descartar que esto sea un problema.
¿no? Que igual muchas veces hay pacientes que no requieren medicación, nada más necesitan un monitoreo y pues qué mejor, ¿no? Claro. Que decir, no necesita ahorita nada, nada más hay que estar checando que esto pues no evolucione y todo perfecto. Y hay gente que me va a decir, no, pero yo voy a gastar para eso. Bueno, ahí ya es decisión de cada tutor, pero la recomendación ahí siempre va a estar para checar que no tengamos ahí Claro, un porque al tema final, complicado. aunque nos diga no necesita medicación, eso no significa que el problema no esté. Claro. O sea, ya hay un problema y ese problema puede llegar a progresar. Entonces, creo que, pues, como dices, es el mejor escenario, ¿no? Que nos digan ahorita hay un problema que está iniciando, que es muy ligero y que todavía no requiere ayuda para compensarlo, pero muy seguramente lo va a necesitar en algún momento. Y entonces, pues, si vamos cuidando cómo va ese progreso, vamos a poder detectar el mejor momento para empezar a ayudarle. Exactamente, exactamente. Y creo que ya dejando de lado un poco el tema del corazón, uno de los temas que creo que también pasa mucho en pacientes gerontes es que, y ya me parece que ya lo habíamos platicado, el tema de el síndrome de deficiencia cognitiva. Uy, sí. Y es muy frecuente. Aquí va la famosa historia de una tutora que una vez llegó a consulta conmigo para decirme, es que mi perro ve fantasmas. Gran historia. Y me encanta esa historia, me encanta porque la verdad es que es la inocencia hablando. Obviamente ella no tendría por qué saberlo y lo asoció como a lo que a ella le parecía más lógico en ese momento, pero gracias a esa consulta nos dimos cuenta que su perrita tenía síndrome de deficiencia cognitiva. ¿Y qué es esto? Si lo extrapolamos a medicina humana, demencia. Y muchos médicos me han dicho, no se dice demencia senil, se dice demencia. Y yo, ok, entonces lo vamos a catalogar aquí como demencia, para que no me regañen. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes? Muchas veces luego llegamos a ver que están muchísimo más activos en un horario nocturno y duermen más durante un horario diurno. ¿Qué más? De repente vemos que empiezan a tener estas actitudes que probablemente antes no tenían. En algunos casos pueden llegar a ser actitudes de agresión, que incluso con nosotros como tutores puedan llegar. Siento que falsamente está dicho a desconocernos, pero pues sí, porque obviamente nos conocen, pero simple y sencillamente como que se desconectan y empiezan a tener actitudes agresivas, probablemente nunca nos habían mordido y de repente empiezan a tirar mordidas, son mucho más gruñones de lo que normalmente son. Pasa, ténganles paciencia. Sí, o a lo mejor no llegan al punto de ser agresivos, pero ya no nos pelan. Están ahí, también. Eso también pasa. Y justamente en estudios que se han hecho con respecto a la enfermedad, la queja número uno de los tutores es que se hace el baño adentro de casa, cuando antes no lo hacía. Sí, Eso creo que es lo primero que detectan los tutores. No siempre pasa y no es lo primero, pero sí suele ser lo que más notan. Y esto tiene que ver con que pues se les olvidan conductas que habían aprendido, ¿no? Entonces eso pues también es de las cosas más comunes, que empiezan a orinarse o defecarse dentro de casa cuando antes no lo hacían. Y en casos muy graves pues pueden llegar a olvidar rutinas o partes de la rutina muy importantes como comer, como tomar agua. Entonces pues también es importante no solamente que les tengamos paciencia, sino que estemos al pendiente de qué es lo que están haciendo para identificar que realmente pues estén comiendo, que tengan la nutrición adecuada, o sea, que sigan teniendo como todas estas actividades pues vitales, ¿no? Tú contabas hace rato de tu viejito, ahora yo voy a la mía. El primer amor de mi vida se llamaba Paige. Era una schnauzer que fue mi perrita de toda la pues adolescencia. Llegó a mi vida cuando estaba en la secundaria. Vivió 19 años conmigo. mucho. Y justamente cuando me cayó el 20 de ya está envejeciendo,
fue porque empezó con síndrome de disfunción cognitiva. Y entonces la manera en la que me di cuenta es, ella siempre fue súper amorosa. Éramos realmente almas gemelas y se emocionaba mucho cuando llegaba y me hacía muchas fiestas y tal. Y había momentos en donde no me pelaba y era como de, ¿por? ¿No? Seguramente me sentí como mamá de adolescente de, ya no me hace caso, Ya no le caigo bien. ya no le caigo bien. Pero sí, justo, como que ese fue mi momento de, uy, esto ya se acerca. Digo, para estas fechas, pues yo ya estaba en la carrera, no, pues ya había terminado, algo así. No dan gotas. El chiste es que, justo como que sí fue un balde de agua fría el darme cuenta que, pues sí, a veces era la misma vieja loca que me recibía y que ladraba y que era muy feliz, y había veces que, pues neta, le daba exactamente lo mismo que yo estuviera o no estuviera, ¿no? Y pues sí, con esto ya empecé a ver que empezaba con estas caminatas compulsivas, que ese es otro de los signos importantes, que empezaba a dormir más tiempo en el día, que empezaba a estar más activa en la noche, y era así como de, tiene síndrome de disfunción cognitiva, ¿no? Y pues eso, solamente tuvimos que tenerle muchísima paciencia. Ella pocas veces hizo del baño donde no tenía que hacerlo, pero pues sí, también nos pasó, ¿no? Y también la verdad es que afortunadamente en casa pues todos tenemos obviamente la misma línea de son parte de la familia y siempre tanto mis papás, mi hermana, obviamente pues era el amor de nuestras vidas, le tenían demasiada paciencia. Entonces, pues sí fue como feo, ahora que cuenta, pero también fue muy bonito porque pudimos acompañarla en amor, pues mucho tiempo, ¿no? Porque además esto empezó, híjole, yo creo que tenía como 13 años, 14 años, entonces estoy hablando que al menos 5 años vivió con demencia, solo demencia, y además fue progresando, ¿no? Y pues tuvimos la oportunidad de poder acompañarla durante este proceso, pues con mucho amor, Ujú. ¿no? Sí, pero no nos pongamos tristes. Es que justo yo digo, tu historia me resuena y me pega porque también me tocó vivir una circunstancia muy similar con otra de mis viejitas que ya no está con nosotros. Colia fue, híjole, Colia nos dio crecer a mi hermano y a mí todo, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia, ya la universidad, en el caso de los dos. Colia, y creo que esto también entra mucho para este tema, empezó con tumores, que empezó a desarrollar tumores, hasta que, pues, tuvo metástasis pulmonar. Entonces, ¿qué pasaba con Colia? Pues que empezaba a tener estos episodios donde ya no podía respirar. Y para nosotros fue muy difícil tomar una decisión como familia, porque Colia obviamente pues fue parte muy importante de todos, creo que justo como tu pequeña que te vio en cada etapa. Y con ella me tocó muy similar la parte de esta deficiencia cognitiva porque nos empezamos a dar cuenta precisamente por eso. Empezó a hacerse del baño adentro de la casa, cosa que rara vez hacía. Al principio, obviamente, como veterinaria, 6,000,000,000 de escenarios pasaron por mi cabeza. Por dieta diferenciales. Claro, claro, porque si tienen una relación con algún veterinario, ya sea familiar, amistosa, amorosa, se van a dar cuenta de que somos súper pesimistas en ese sentido. Que obviamente, Súper hipocondríacos. claro, porque sí, pasa cualquier cosita y decimos, no, no, ya, el peor escenario está en mi cerebro y ya, se va a morir mañana. Sí, así me pasó con ella. No tiene mucho, Colia se fue hace aproximadamente 2 años. Y lo curioso fue que ella, por ejemplo, trataba de aguantarse la mayor parte del tiempo, el no hacerse dentro de la casa. Colia rara vez ladraba y empezaba a ladrarme.
para que la sacara. Y ojo aquí, porque sí decía, Colia, esto ya parece bullying. Porque me despertaba 3, 4, 5 de la mañana para que le fuera a abrir la puerta. Y yo dije, pues es que quiere hacer del baño, ¿no? No, hombre, o sea, es que salía así. No quería jugar. Salía así, decía, ok, camarada, todo bien. Regresemos a la casa. No está pasando absolutamente nada. Y yo, Colia. Y obviamente, aquí yo, pues no dormía nada, porque la señorita no dormía nada. Y fue justo lo que comentas, tenerle muchísima paciencia porque pues era nuestra viejita. Claro. Y no lo hacía con afán de hacernos enojar, solo ella en su mente necesitaba protegernos. Quiero pensar, obviamente no sé qué era lo que estaba pasando por su mente, pero hay que tenerles demasiada paciencia a los viejitos porque no lo están haciendo con afán de molestarnos. Sí, claro, totalmente. Y justo tocaste otro tema pues bastante importante, ¿no? Tumores o cáncer, que muchas veces no nos gusta hablar de eso, a muchos tutores les impacta demasiado la palabra, pero creo que es importante mencionarlo porque cada vez está más frecuente en nuestros pacientes, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay también más oncólogos que hacen un trabajo extraordinario, pero pues definitivamente es bien importante porque pues también es muy común que pacientes de edades avanzadas comiencen a manifestar diferentes tipos de tumores, también con diferentes gravedades, pero pues ante cualquier bolita que vean, cualquier cambio que noten en sus pacientes, es importante analizarlos porque realmente pues es muy común, ¿no? Entonces yo me acuerdo tenía un profesor en la carrera que nos decía, bola que vean, bola que pican. Y creo que es importante, sí, o sea, en mi cabeza sí está mucho eso y creo que es importantísimo analizar todos los tumorcitos que aparezcan, sean grandotes, sean chiquitos, tengan características benignas, malignas, lo que sea. O sea, no tenemos microscopios en las manos, no podemos saber de qué se trata si no hacemos un análisis. Y aunque hay tumores que podrían tener ya características muy específicas, hay tumores que los mimetizan. Entonces, Sí, no podemos asegurar, esto es grasa, ¿no? O sea, no lo puedo asegurar si no tengo un estudio de por medio. Obviamente sí hay ciertos comportamientos que nos sugieren que pueda ser algo de comportamiento biológico benigno, de comportamiento biológico maligno, pero no hay como tener la certeza y estudiarlas e inclusive retirarlas. claro, porque justo yo creo que esto lo comento mucho con los tutores que van a consulta, es que no podemos asegurarlo, definitivamente, pero si queremos saber y ponerle nombre y apellido a lo que estamos viendo, pues sí, hay que hacer estudios. Y muchas veces puede que no sea suficiente con uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces con un solo estudio, por decir tumor o bolita que veo, bolita que pico, muchas veces el estudio puede salirme sin diagnóstico. Y entonces tenemos que hacer estudios mucho más a profundidad si realmente queremos saber a qué nos estamos enfrentando. Y va a haber mucha gente que diga, es que ya está muy grande, ya no quiero hacerlo. Creo personalmente que es válido decir, no quiero hacer pasar a mi viejito por un proceso pues ya mucho más complicado. Quiero darle la calidad de vida que se merece y hasta donde ellos decidan. Eso es súper válido, pero también es importante que justo con cada decisión pues hay una responsabilidad. Sí, y es entender que el hecho de no tener un diagnóstico sí implica pues que estoy un poco a ciegas, ¿no? No un poco, Entonces, totalmente a ciegas. y que tengo que asumir pues lo que viene, ¿no? Sí, creo que las decisiones siempre tienen que ser tomadas con información. Así es. Con información. Y pues puede ser un poco complicado porque otra vez van a decir, ay, es que Majo siempre habla de costos. No, es que Que sí es importante. es importante que lo hablemos. No queremos, pero chavos, sí. Es que sí, por supuesto, porque son cosas que obviamente no tenemos contempladas, ¿no? Y que no queremos que sucedan, pero la probabilidad de que sucedan está.
Claro. Y prepararnos mentalmente, económicamente para enfrentar este tipo de problemas, sí es importante platicarlo, que ustedes también pues sepan que con los viejitos se gasta y es un compromiso más grande. Sí. Que ahora creo que también aquí hay que hablar mucho sobre los cuidados que en casa les vamos a dar para su buena calidad de vida. ¿Cuál considerarías tú que sería un cuidado importante? Ay, son muchos. Creo que están englobados en lo que llamamos cuidados de enfermería, ¿no? Que es, pues, obviamente mantener siempre alimento, agua de buena calidad, fresca, en caso del agua, fresca, disponible todo el tiempo, ¿no? También hay algunas enfermedades, por ejemplo, endocrinas, en las cuales empiezan a orinar más frecuente, lo cual no es normal. No, o sea, sí es un problema. Eh, pero entonces he conocido tutores que dicen, pues para que no haga pipí le quito el lago. Y ojo, porque eso nos puede desbalancear muchísimo más la paciente, es grave. Entonces, no podemos no tener agua disponible para nuestro paciente, esa tiene que estar siempre. Pero no nada más es ponerles el plato de comida o el plato de agua, es ver que coman, que tomen, mantenerlos limpios. Creo que eso también es bien importante, o sea, el cuidado de la piel, del pelo, del manto en general, es súper relevante. Desafortunadamente todavía nos llegan muchos pacientes que a lo mejor no están acostumbrados a ser cepillados y entonces no se dejan cepillar, pero los nudos guardan muchísima humedad, guardan muchísima pues suciedad, etcétera, que nos puede desencadenar problemas de piel, ¿no? O muchos pacientes que pues es que no le gusta que lo bañe. Pues sí, no le gusta, pero hay que buscar la forma porque, o sea, no es para que se vea bonito, no es para que huela rico, es porque realmente sí les genera problema no hacerlo, ¿no? Entonces, o aquellos pacientes, por ejemplo, que ya no tienen una movilidad adecuada porque tienen problemas articulares o porque tienen problemas neurológicos, que a lo mejor se orinan, se defecan y no se pueden mover de donde lo hicieron, ¿no? Y la orina genera quemaduras, las heces generan quemaduras. Entonces, pues es importante que estemos al pendiente de, sobre todo esos pacientes que ya tienen una incapacidad de ser totalmente independientes. Bueno, dejaría eso, ¿no? Totalmente. Bueno, que ya no pueden ser autosuficientes, pues porque corren todavía más riesgos, ¿no? O las heridas por postración, que son aquellas llaguitas que se hacen porque están acostados mucho tiempo sobre una posición. Entonces también es importante verificar que las superficies en las que estén sean adecuadas, estarles dando la vuelta si es que no la pueden, si es que no se pueden dar vueltas solos. Entonces todo eso engloba los cuidados de enfermería y creo que son los más importantes para voltear a ver en pacientes gerontes, porque generalmente son los que más los necesitan. Absolutamente, absolutamente. Y para esto, pues obviamente acompañamiento con tu médico veterinario, porque para no para todos los pacientes va a ser el mismo tipo de cuidado. Cada paciente va a tener especificaciones muy distintas, exacto, muy puntuales. Y para eso es este podcast, otra vez, para que ustedes también empiecen a darse cuenta de cuáles son el tipo de cosas que en casa podemos observar, que nos orillen a pensar, vamos con un veterinario para ver que todo esté bien, ¿no? Así es, súper importante. Pues nos faltaron muchas enfermedades por tocar, pero ya se nos acabó el tiempo una vez más. Así es que valoraremos si necesitamos una parte 2. Coméntenos. Si la quieren, por supuesto. Por supuesto, se nos da. Pues, Majo, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ya sabes que me encanta platicar sobre temas veterinarios contigo y no veterinarios también. También. Pero bueno, pues ustedes ya saben en casa, cualquier duda en los comentarios lo pueden poner. No se olviden de campanita, me gusta, suscribirse, es muy importante. Compartan. Compartan este video. Amigos. Y nos vemos en la siguiente. Bye.